Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, papito lindo, que nos permite reunirnos, Señor, a través de este medio digital. Padre, vengo en el nombre de Jesús a bendecir cada hogar, cada casa, Señor, representada hasta donde esta señal está llegando, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que recibe al que es enviado a ti te está recibiendo, Señor. Lo creemos y lo confesamos. Por lo tanto, declaramos, Señor, que todo lugar donde está siendo recibida esta señal, te está recibiendo a ti, Padre. Tomamos autoridad, tomamos, Señor, en el nombre de Jesús, los aires. Te pedimos, papito, que tomes tú la autoridad de los aires, de los ambientes. Sujetamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo en esta hora, papito. Toma el control del ambiente. Bendiga su casa, mi hermano amado, mi hermana, Señor. Bendiga su hogar en este momento. Tome autoridad y que el Espíritu Santo llene la atmósfera, llene el ambiente para disponernos a recibir su santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Glorifícate, papito lindo, por amor a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bienvenidos, mis amados hermanos, una vez más a nuestra transmisión a través de este medio precioso de los medios digitales. Le doy gracias a Dios primeramente y a usted porque nos recibe en su casa. Hoy es nuestro día de comunión, nuestro servicio familiar de los días sábados. Por lo tanto, vamos a abordar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es bien precioso porque el Señor me despertó este día precisamente diciéndome literalmente lo siguiente: antes de emprender un viaje, debemos perdonar. Dígale al que tiene ahí cerca: antes de emprender un viaje, debemos de perdonar. Y fíjese que literalmente el Señor me mostraba algunas cosas para alguien. Hoy lo quiero transmitir para todos porque me pareció algo bien precioso, pero el Señor me mostraba acerca de un viaje literal, ahora físico acá en la tierra, pero el Señor pone en mi corazón que antes de que emprendamos nuestro viaje a la eternidad, tenemos que perdonar, tenemos que ser libres, hermanos amados, de la cadena que pueda estar atándonos y de esa cárcel llamada falta de perdón que puede tenernos aprisionados. Entonces, esta preciosa hora, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles acerca del perdón. Este es el tema que vamos a estar abordando hoy con la ayuda del Señor. Y en el nombre de Jesús le pido que ponga toda su atención, que tome papel y lápiz si usted lo desea, para ir viendo algunos puntos bien preciosos que nos van a ayudar. El versículo con el que hoy quiero iniciar se encuentra en el libro de Lucas y dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, mis amados hermanos, vemos acá que una de las formas de tratar las heridas del alma es a través del perdón. Cuando hay falta de perdón, definitivamente muchas veces no va a venir esa libertad de nuestra alma tan anhelada. Fíjese que aquí quiero tocar algo bien precioso y por favor quiero que me escuche con oídos circuncidados. Muchas personas, muchos hijos de Dios, estoy hablándole a los que tienen esto precioso de orar, acuden únicamente al recurso de la oración. La oración es algo precioso, hermano, es algo que nos ayuda, que nos mantiene en comunión con Dios, pero no se han dado cuenta que si únicamente acuden a la oración sin realmente juzgarse a sí mismos, no que menospreciemos la oración, no me vaya a malinterpretar, sino que solo estamos recurriendo a la oración, pero no estamos siendo libres de la amargura, el enojo, el rechazo y la falta de perdón, entonces estamos incompletos. Vamos a ir estudiando el día de hoy que si no hay perdón, nuestras oraciones son estorbadas. Entonces, en el orden, como dice nuestro apóstol, el orden de los factores sí altera el producto. Tenemos primero que haber perdonado, ser libres en nuestra alma para que nuestra oración fluya sin ningún estorbo. Caso contrario, que estemos orando y orando, pero hay algo en nuestra alma que se llama falta de perdón, rencor, rechazo, amargura, entonces vamos a estar siendo estorbados por nuestra misma alma y nuestra oración no va a fluir de la forma adecuada. Por lo tanto, muchas veces no vienen las respuestas que anhelamos para nuestra vida, amado hermano. Quiero que me acompañe al siguiente versículo que lo encontramos acá en el libro de Efesios y dice: sed más bien amables
Oiga bien, diga al que tiene ahí a la par, seamos amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó. Entonces aquí vemos en este precioso contexto de Efesios que el Señor nos perdonó primero. Ahora, déjeme recordarle algo bien precioso, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, usted se recuerda que dice que el Señor, cuando venía el hijo corriendo a casa, de vuelta a casa, el padre salió corriendo y lo besó y lo perdonó. Podemos ver acá entonces, amados hermanos, que el Señor tiene amplia misericordia y solo está esperando una actitud de parte nuestra para perdonarnos. Pero acá en este versículo hace referencia que nosotros debemos perdonarnos los unos a otros de la misma forma como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, como que debe de haber un crecimiento espiritual, debe de haber en nosotros algo precioso, que es que tengamos que crecer para poder perdonar. El que crece puede perdonar. Entonces, también hubo otra parábola bien preciosa que el Señor nos enseña a través de los evangelios, cuando perdona a un hombre una gran deuda. Ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos alejados, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, pero Dios fue rico en su misericordia y nos perdonó, enviando a su Hijo para que nosotros, por medio de ese sacrificio, obtuviéramos el perdón de pecados. Entonces, el primero que perdonó fue el Señor, porque nos perdonó antes. Él envió a Jesús antes de que nosotros naciéramos. Él nos amó primero. Y ahora lo que nos quiere enseñar es eso, es a perdonar, a quitarnos ese lastre, esas cargas que muchas veces venimos trayendo, y que, hermano, podemos de repente escuchar el nombre de alguien, podemos recordar algo, o podemos ver a alguien o ver algo que nos trae un recuerdo, que nos hace sentir nuevamente ese sentimiento quizás de frustración, de odio, de rechazo. Y el Señor lo que quiere es que seas libre, que tu alma esté tranquila, que tengas paz. Y en este tiempo que el Señor ha aprovechado, porque todo el Señor lo permite, hermano, y Dios se glorifica en toda circunstancia. Para los que esperan en Él, todas las cosas vienen para bueno, para bien. Entonces, en este tiempo que hemos estado quizás confinados, de alguna forma reducidos a la movilidad en nuestras casas, creo que es un lindo momento para que meditemos. Quizás tú tienes a alguien que perdonar, quizás esa persona que tienes que perdonar está en casa, quizás tienes que perdonarte a ti mismo por un error en el pasado, por algo que tienes que ver en el interior de tu corazón. Aprovecha este tiempo para meditar y para ser libre en el nombre de Jesús. Vamos a seguir avanzando entonces en este tema precioso. Y como dice la palabra, ¿verdad?, que perdonemos a la forma como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces veamos cómo perdona a Dios. Y este es algo bien precioso. Miremos este versículo, cómo perdona a Dios. La amnesia divina le he puesto yo. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borró tus rebeliones. Mire pues, en primer lugar, el borrador de Dios, por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios ahí donde está. Entonces, mire pues, yo soy el que borro. Señor borra, tiene borrador. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Pero estamos viendo cómo lo hace Dios, porque Él nos está invitando a que nosotros perdonemos. Hoy el tema no es el perdón de Dios, sino yo debo de perdonar. Pero vamos a ver cómo perdona Dios para tomar ese ejemplo precioso y cómo quiere que nosotros lo hagamos. Entonces dice, si usted sigue leyendo ahí, que Él perdona, pero borra nuestra rebelión por amor a mí mismo, dice el Señor. Pero luego dice algo bien lindo, que dice, no me acordaré de tus pecados. Entonces esto le he puesto acá amnesia divina, porque el Señor se olvida a propósito de todo aquello que nosotros pudimos haber hecho. Ahora, como esto es un ejemplo, nosotros también tenemos que perdonar, pero de alguna forma tenemos que procurar olvidar. Porque si no, hay algunos que dicen, hermano, es que yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Entonces, no es un perdón genuino, no es un perdón verdadero. Tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón que llegue a ser tan fuerte la marca de Él en nosotros,
que nos borre aquellos recuerdos incluso que nos traen a la memoria sentimientos, hermano, malos, sentimientos de rechazo, de frustración, de amargura, que tienen que ver con la falta de perdón. Y yo creo que el Señor, mientras estemos platicando en esta hora, va a ministrar tu corazón para que traiga a tu memoria aquellas cosas que debes de perdonar, aquellas cosas que debes de quitar de tu corazón. Entonces, cuando Dios perdona a alguien, está olvidando sus pecados. Su misericordia es tan grande y tan hermosa, hermano, que cuando Él viene y perdona, entonces, si usted viene con un corazón contrito y humillado, Él ve nuestra condición, nos ama, nos recibe y nos perdona. Eso era lo que le venía diciendo hace un momentito acerca del hijo pródigo. Entonces vemos con el hijo pródigo, eso está en Lucas 15 y en los evangelios, vemos con el hijo pródigo que el hijo pródigo viene y cuando se levanta, dice, cuando él toma la actitud de levantarse, entonces viene y dice, él reacciona donde está: iré a mi padre, he pecado, le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, y hazme como uno de tus jornaleros. Entonces toma la actitud desde su corazón. Oiga bien, esto es algo bien importante porque a veces malentendemos lo del perdón. Toma la actitud en su corazón primeramente, antes de ir al Padre, de pedir perdón. Entonces él ya se arrepintió y luego cuando él se acerca al Padre, dice que el Padre lo ve que aún venía de lejos, sale a su encuentro, movido a misericordia, corre, se echa sobre su cuello y lo besó en su cuello, en la parte de la mugre, de la suciedad. Perdonó su iniquidad, su pecado, todo lo que había hecho. Usted sabe, el hijo pródigo, no ese es el tema, pero ¿cuál es el punto acá? Que el hijo pródigo tuvo una actitud, y la actitud fue el pedir perdón. Esa es una parte, pero la otra es que fue tomado en cuenta desde que él tuvo en su corazón el deseo de hacerlo. Cuando nosotros perdonemos, tenemos que entender que esto no necesariamente quiere decir tampoco que usted tenga que ir, incluso, oiga bien, físicamente, y decirle a alguien, te perdono. A veces va a ser únicamente algo interno en tu alma, en tu corazón, que vas a perdonar a la persona, a la circunstancia, a la situación o a ti mismo, y vas a ser libre. Tienes que entender eso. Tampoco, porque estamos en un año de reconciliación, y esto es lo que el Señor nos está llamando, y el perdón es vital, clave en esa reconciliación. No quiere decir que cuando hay una reconciliación o perdón, se te esté obligando a nuevamente caminar con esa persona. Más bien es una actitud de sentido espiritual que te va a hacer libre, que ya no vas a sentir rencor, que ya no vas a sentir sentimientos feos en tu alma, en tu corazón, cuando tú oigas, hables o mires a determinada persona, o ya no va a haber, incluso así como veíamos la amnesia divina, ¿va? Que se te olvide, que ya no te recuerdes qué te hizo, qué te hicieron, que tú seas libre. Lo que el Señor desea es que seamos libres. Si el Hijo libertad, verdaderamente seremos libres en el nombre de Jesús. Diga amén ahí donde está. Dios quiere tu libertad, pero tenemos que entender que en medio de esa libertad tenemos que actuar nosotros para ser libres, y una de las formas es perdonando. Ahora, hubo alguien en la Biblia, amado hermano, que era tremendo, era bien osado. Ese era Pedro. Y Pedro, usted sabe que le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Aquí está en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro, ahí está Pedrito, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Acaso hasta 7? Así todavía me imagino que Pedro, molesto, ¿verdad? Porque tenía su carácter. Tengo que perdonarlo 7 veces. Y mire con lo que le sale el Señor, hermano. Le dice, no te he dicho 7, no te digo 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! Diga ahí conmigo, wow, qué tremendo. Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Si pones los 7 seguidos 70 veces, es un número infinito. Si multiplicas por 7, pues tal vez es menor, pero al final lo que nos está diciendo el Señor es sin límite. No le pongas límite. ¿Cuántas veces, te preguntaría yo a ti, cuántas veces el Señor te ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Hermanos, si nos confundimos a diario, muchas veces nos equivocamos, muchas veces tenemos áreas de nuestra vida malas todavía.
Todavía a veces nuestro corazón tiene malos sentimientos, tenemos a veces malos pensamientos. Entonces, como humanos que somos, hemos fallado más de una vez. Imagínense si se tuviese que aplicar la regla que solo 7 veces nos perdonaría el Señor. Yo estoy seguro, le puedo asegurar que no solo 7 veces hemos fallado. Entonces quedaríamos excluidos del perdón de Dios. Viene el Señor y nos dice hasta 70 veces 7. Entonces es una fórmula celeste, una fórmula del Señor que nos está diciendo ¿hasta cuándo vamos a perdonar? Pues debemos de entender que debemos de perdonar sin estar contando cuántas veces vamos a perdonar. Ahora, esto es bien lindo, porque debe ser una motivación a tu corazón, que venga del Espíritu, que debe ser genuina. Entonces, en esta hora yo sé que si el Señor nos está hablando de perdón a todos, hermano, es para que vengamos a recapacitar y busquemos en nuestra alma aquellas cosas que no se han perdonado. Y entonces veamos bien cómo estamos y presentemos esto delante del Señor. Y si te cuesta hacerlo, tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te auxilie. Dile, Señor, ahí mismo donde estás allá, Señor, ayúdame, revélame incluso a qué debo de perdonar, a quién debo de perdonar. Porque a veces, hermano, perdónenme, mire pues, a veces andamos molestos, andamos afanados, andamos tal vez con un carácter que ni nosotros mismos nos podemos, aguantar. Pero a veces tiene una raíz y es una falta de perdón que tiene que ver con la amargura. Entonces se está manifestando un carácter, una amargura, pero hay en el fondo quizás algo que debemos de componer. Entonces en esta hora analiza cómo está tu corazón, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y en este momento está dando una oportunidad como se la dio a Caín y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está demudado tu semblante? Y entonces Caín no quiso decir nada, no, estoy bien. Y no dejó ministrar su corazón. Esto es parte de la ministración de nuestra alma, el que saquemos qué nos molesta, perdonemos y sigamos adelante. Recuerde que empecé diciéndole en esta hora que el Señor me habló, hermano, y a veces se oye muy así como tal vez no es ufanarse, es decir, pero Dios me mostraba esto que le dije al principio. No podemos emprender un viaje si antes no hemos perdonado. Y esto es tanto en lo literal. Si alguien va a emprender un viaje, vaya en paz. Y en lo espiritual como iglesia, no podemos emprender el viaje de nuestra eternidad si no nos perdona. No vamos a poder dar la estatura, la talla de la novia preciosa del Señor si nosotros en nuestro corazón tenemos falta de perdón. Entonces, cuando vemos también otros casos en la Biblia, recuerdo el caso de José. Yo no sé si usted se recuerda que José fue traicionado por sus hermanos. Y en este caso, el problema fue en la casa, hermano. En este caso, el problema fue con sus hermanos. Entonces, imagínense qué tremendo que José tenía de alguna forma en su corazón, podríamos decir que podría haber tenido falta de perdón. Entonces, cuando vemos eso, vamos a ir ahorita rápidamente a Génesis 50:19. Yo se lo leo. Dice: y les respondió José, porque lo traicionaron, ¿verdad? Pero esto ya es después, cuando los hermanos vienen a Egipto a pedir ayuda, porque había una hambruna. Y dice, José le respondió, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire esto bien tremendo, porque ellos tenían temor de que no los perdonaran. Tenían temor de que José les hiciera algún daño debido a la traición que le habían hecho. Pero José, hermano, como figura de nuestro Señor Jesucristo, también viene y les dice, yo no estoy en lugar de Dios. Él reconoce que el Señor perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Luego dice en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí. Está hablando José a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué lindo, mire pues, hermano. Entonces José perdona a sus hermanos. Mire, y no sé si usted lo ha leído, pero hay algunas versiones y en algunas partes de Génesis, donde dice que él los ve y se va al cuarto interno, se va como a una habitación privada y gritó. Y se liberó.
Porque cuando los vio, me imagino, ¿qué hace usted? Por eso le digo, esto es bien precioso. ¿Qué hace usted cuando mira a alguien que tal vez le falló, que le faltó, que le hizo algún daño? Si no ha perdonado, entonces siente la efervescencia. Entonces José sintió eso y fue y gritó y se liberó. Y después de eso los perdonó y fue libre. Él fue bendecido. Usted sabe, José fue bendecido abundantemente, hermano. Dios le dio la capacidad esa preciosa de perdonar y de prosperar, y todo lo que tocara abundó, pero tuvo que perdonar. Entonces, mire, acá vemos que el Señor quiere que nosotros actuemos así. Y empezó en casa. Tal vez tenemos que perdonar algo en casa, tal vez tienes que perdonarle algo a tu cónyuge, a tus hijos, una palabra, algo que pudo haber herido tu corazón y que ahí está todavía, ¿verdad? Hay cosas que todavía vienen pensamientos y nos causan dolor. Tienes que ministrarlos. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, decirle: Señor, ayúdame, tengo esto que no he perdonado, lo presento delante de ti, deseo hacerlo, quiero ser como tú, Señor, ayúdame. Pídele auxilio al Señor para el bien. Y todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre lo dará. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos perdonemos, Él te va a ayudar, Él te va a auxiliar. Y mira, hermano, cuando usted, wow, perdona, es libre, siente que se cae ese peso, esa carga que ha estado llevando, es libre de toda situación en el nombre de Jesús. Así que lo bendigo ahí donde esté, quien quiera que seas, para que seas libre. Y entonces vienen las consecuencias, lo que produce el perdón. Entonces mire lo que produce el perdón. Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow, aquí hay algo bien tremendo. Es una historia bien preciosa donde el Señor nos deja ver una parábola. Esta es una parábola que Jesús cuenta aquí en Mateo acerca de dos deudores. Oiga bien, aquí el Señor está hablando de dos deudores. Uno era el que debía una cantidad muy grande a su Señor, y a su vez le debían una cantidad menor. Entonces viene y dice que, movido a misericordia, el Señor de aquel siervo, oiga bien la palabra que utiliza, si está viendo usted ahí el versículo en su pantalla, dice, le soltó. Diga conmigo, soltar. Le soltó y le perdonó la deuda. Entonces aquí hay algo bien precioso. El griego utiliza la palabra apesis, que denota un despido, una liberación, traducido generalmente como perdón. Entonces el siervo de aquel rey no solo era que le hayan perdonado, sino le habían hecho libre. Porque cuando hay una deuda, el deudor es esclavo, el que debe es esclavo del que le prestó. Entonces acá, cuando le estaban perdonando la deuda, lo estaban libertando. Quiere decir entonces, amado hermano, que el hecho de haber sido perdonado lo colocó en una posición de confianza nuevamente y lo colocó en una posición de liberto, ya no de esclavo. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, por ejemplo, lo tenemos preso en nuestro corazón. Estamos teniendo, y nosotros mismos también estamos presos a esa falta de perdón. Al final hay una esclavitud que no nos deja esa libertad que Dios anhela para nuestro corazón. Entonces, al igual que este siervo, mira, a este siervo le perdonaron, dice la palabra, 10,000 talentos. Hoy muchos de nosotros no podemos o no queremos perdonar una cantidad inferior, y no me refiero en este momento a una deuda material, aunque también podría ser incluida, pero eso te lo tiene que hablar el Señor. Pero lo que el Señor está hablando acá es de esas pequeñeces. El Señor aquí hace una parábola porque dice, a este siervo le perdonaron 10,000, y cuando sale el que estaba afuera le debía a él 1,000, póngale. No sé exactamente si le debía 1,000 o menos, o 100. La cosa es que era mucho menos lo que le debían, y a él le acababan de perdonar bastante. Y todo lo que le perdonaron, y cuando se encuentra al que él le podía hacer misericordia, no le perdonó. Entonces esto es una analogía. El Señor nos perdonó a nosotros la vida, nos ha perdonado cualquier cosa. Con su sangre preciosa nos hizo aptos para ser eternos
y nos perdonó la vida para no ser muertos en la muerte segunda en el infierno. Y ahora venimos nosotros. Y perdóneme por niñerías, a veces por pequeñeces, por ofensas, porque me tiró el pelo, porque es que dijo esto, es que dijo el otro, es que, y cualquier cosa. Y no perdonamos y encarcelamos a la persona en nuestros sentimientos y nos encarcelamos nosotros mismos al no ser libres por la falta de perdón. Entonces, disculpen, eso es lo que está hablando el Señor en esta analogía, en esta preciosa parábola. ¿Cómo es posible que yo los perdoné, dice el Señor, y les di tan grande salvación y ustedes no puedan perdonar los unos a los otros cosas pequeñas? ¿Cuántos de nosotros echamos a la cárcel a otros con la falta de perdón? Porque no hacemos misericordia, como también a nosotros nos han hecho misericordia. ¿Se da cuenta eso tan precioso? Cuando este siervo no perdonó lo que le debían, que era poco, dice que lo echó a la cárcel hasta que le pagara. De la misma forma, cuando tú no perdonas, estás encarcelando, estás manteniendo una cadena que no te permite a ti tampoco ser libre. Mientras no perdonemos, oiga bien, mientras no perdonemos, estamos atados. Inclusive, mire pues, aun cuando alguien ya murió, tal vez esa persona ya murió y no la perdonas, hay una atadura. Por eso no estamos, al principio le dije, no estamos hablando quizás de algo físico, que usted se acerque, abracho, apapacho, te perdono. No, es una situación espiritual. Puede ser que lo que nos esté afectando sean cosas que nos hicieron en el pasado. Y entonces ahí está ese pensamiento, ese recuerdo, y te tiene mal. En el nombre de Jesús hoy te bendigo para que seas libre y sueltes en el nombre de Jesús. Mire, pues cuando algo o alguien nos ha causado una herida en el alma, la mayoría de veces las personas optan por terminar la relación, no le dirigen la palabra. Nos hemos encontrado, amados hermanos, con casos de que hay gente que no le habla a sus padres biológicos desde hace mucho tiempo, porque se ofendieron y no se hablan y ahí están y cortaron toda comunicación. O qué feo que tal vez en la misma familia o con alguien que es tu amigo cortas toda comunicación y nunca más le diriges la palabra. Esa es una de las actitudes que muchos toman porque han habido algún problema, una herida. Entonces, y algunos peor aún, inclusive, y optan por la venganza. Sin embargo, esto no va a aliviar nada del malestar que te esté causando. Seguiremos ligados a la persona, porque ahí está el odio, el rencor, porque definitivamente no se ha olvidado ese hecho que quizás te está afectando. Entonces, ¿cómo vamos a realmente sentir alivio de esa carga que pueda estar causando la falta de perdón? Perdonando. La solución se llama perdón. Cuando volvemos al relato que estamos viendo acá del siervo, entonces podemos ver que definitivamente lo que va a aliviar únicamente va a ser la falta de perdón. Solo a través de la falta de perdón nosotros vamos a poder ser, solo a través del perdón que quita la falta de perdón vamos a ser aliviados. Entonces, mire pues, volviendo a este relato que mirábamos ahí en Mateo, del siervo malvado, cuando echó a la cárcel a su consiervo, el rey se enteró, dice, y entonces envió a verdugos, funcionarios de la justicia del rey, que ejecutaban la pena de muerte, para que entonces lo encerraran y él pagara todo lo que debía. Entonces, miren pues, como no perdonó al otro, tampoco entonces ahora obtuvo el perdón que inicialmente tenía. Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Solo perdonando obtendremos la sanidad interior, la sanidad en nuestro ser interior. Cuando nosotros desatemos, oiga bien, cuando nosotros desatemos a otra persona, la libremos de las cárceles que quizás la hemos tenido, cuando nosotros desatemos a otra persona, entonces nosotros vamos a ser sanados en nuestra alma también. Y entonces el dolor, la herida que estaba ahí, va a empezar a sanar. Te bendigo en el nombre de Jesús para que ahí donde estás le pidas al Señor que sea sanada tu alma, que todo dolor que tú puedas sentir en tu corazón sea sanado en el nombre de Jesús.
Dile ahí donde estás, hagamos una pequeña oración rápida. Señor, pon tu mano en el corazón. Dile, Señor, sana mi corazón de toda herida. Sana mi corazón. Te hablo ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, sana mi corazón de toda herida. Yo quiero ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, papito, porque tú estás obrando en mi corazón. Yo quiero ser como tú. Amén. Amén. Sigamos entonces adelante en el nombre de Jesús. Miremos este otro versículo que se encuentra en Juan 20:23. Y esto tiene que ver con el perdón. Dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Pero a quienes se los retengáis, los pecados, estos les son retenidos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que lo que nosotros no perdonemos, porque recuérdese que la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desataréis en la tierra será desatado también en el cielo. Entonces, amado hermano, podemos ver a través de este verso que nosotros tenemos la capacidad de perdonar, y eso es una gran bendición porque estamos desatando a aquellos que nos ofendieron. Cuando nosotros perdonamos, hermano, es algo bien lindo. Mire qué tremendo. Tú perdonas y entonces a esa persona le es quitado también. Y ya no le es retenido ese pecado. Ya no le es contado porque tú lo perdonaste. Qué precioso, hermano, que el Señor nos dé esa oportunidad de perdonar las ofensas de otros, así como Él lo hizo. Y estás entonces desatando tú a esa persona también delante del Señor de ese pecado. Pero mire cómo era el corazón del Señor, cómo era el Señor Jesús en su corazón, porque Él definitivamente perdonó, fue el primero en perdonar. Mire lo que dice Lucas 23:24. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Yo quiero que usted se sitúe y se ubique en este momento, en ese tiempo, cuando Jesús estaba hablando. En ese momento el Señor estaba en la cruz, estaba sangrando, agonizando en su vida del cuerpo, y todavía le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es algo que debemos nosotros meditar. Tal vez la persona que te ofendió, tal vez incluso fueron, oiga bien, yo quiero con todo temor del Señor hablarle a tu corazón. Quizás tus padres te ofendieron, te dañaron, dijeron una palabra. Tal vez cuando eras pequeño te dijeron no seas tonto, no seas bruto, no hagas esto. Tal vez tú no sentiste que tus padres se sintieran orgullosos de ti, no sentiste el apoyo de tus padres y guardas algo de rencor en tu corazón. Pero mira lo que Jesús hace. Él se pone en el lugar precioso que Él quiere darte, que es una mente renovada, donde Él dice, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Hay un perdón por la ignorancia que a veces el Señor perdonó nuestras iniquidades en el tiempo de ignorancia, dice su palabra, cuando andábamos lejos de Dios y cometimos quizás algún tipo de pecado, cuando cometimos algún tipo. Entonces, Dios lo que anhela es que nosotros perdonemos. De lo profundo de tu corazón, en esta hora, Dios desea que tú perdones. Así que perdona ahí donde estás, perdona a tus padres, perdona cualquier cosa del pasado, aquel que te ofendió, incluso, no sé, cualquier recuerdo que a veces te fastidia y que viene a causarte daño en tu corazón. ¿Por qué entonces debemos de perdonar así como empezamos platicando en este tiempo precioso? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Recuérdese que hablamos, y quiero que vea conmigo este versículo, recuérdese que hablamos acerca, cuando empezábamos, de que algunos quizás oran, y esto es precioso, pero no han visto quizás que en su alma, en su corazón, hay algo que no ha sido perdonado y esto les estorba. Y cuando estéis orando, Marcos 11:25, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Otro de los beneficios de practicar entonces el perdón es que nuestras oraciones son escuchadas. Nos perdonan
y podremos expresar amor. Hasta incluso, hermanos, esto tiene que ver con una sanidad física. Empezamos orando y hablábamos hace un momentito acerca de lo que dice Lucas, cuando vemos Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Por lo cual, entonces, dice también Lucas 7:47, por lo tanto te digo, los pecados son muchos y le han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces mire qué lindo, cuando Dios nos perdonó, también nos está invitando a que perdonemos. El que mucho amó, mucho perdonó. El que fue perdonado, mucho ama. Esto es en dos vías, ¿va? Es un círculo virtuoso. Los círculos virtuosos son de bendición. Así que perdona, eres perdonado, tienes paz. Eso es lo que Dios desea, hacerte libre. Así que yo quiero poner las conclusiones de este tema para que vayamos a una parte especial que es orar. Yo quiero orar contigo para que seamos libres en el nombre de Jesús. Entonces las conclusiones serían: número 1, solo el perdón puede desatar el pasado. Esto quiere decir que no podemos estar nosotros atados a pensamientos, a recuerdos que te causen daño, que te causen dolor, sino que a través del perdón tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios está hablándole a muchas personas en esta hora y desea que seas libre en el nombre de Jesús. La falta de perdón, número 2, le da derechos al enemigo. Ojo acá. El enemigo va a querer tomar autoridad en tu vida cuando hay falta de perdón. Es una puerta abierta para que te fastidien las tinieblas. Cierra esa puerta en el nombre de Jesús. Y número 3, así como hemos sido puestos en libertad, sin deudas al recibir el perdón de Dios, hagamos lo mismo con nuestros semejantes. Quiere decir que el Señor nos está invitando a que nosotros también practiquemos el perdón, así como Él nos perdonó. Y yo termino con este versículo que dice en Romanos 13:8: no debáis nada a nadie, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. La falta de perdón es una deuda. Tenemos que perdonar, porque si no, estamos debiendo el perdón. Tú tienes que perdonar para ser libre en el nombre de Jesús. No debas nada a nadie. Entonces, sé libre y liberta a aquellos que tienes quizás encadenados, encarcelados, como hemos aprendido hoy, por la falta de perdón. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti en esta hora. Pero quiero que tomes una actitud genuina delante del Señor. Ahí donde estás, en tu casa, aquí donde me estés escuchando, pon tu mano en el corazón y medita en esta hora. Cierra tus ojos y medita en esta hora y dile: Señor, ayúdame a perdonar. Que el Señor traiga a tu memoria en el nombre de Jesús aquellas cosas, aquellas personas a las que tienes que perdonar, porque en esta hora vas a ser libre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos libertad a toda cautividad por la falta de perdón. Padre, vengo a bendecir a toda alma cautiva que por falta de perdón, Señor, no ha podido, Señor, ser libre ni gozar de las bendiciones, ni la libertad a la cual tú nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Padre, a las mujeres que fueron heridas, Señor, en el nombre de Jesús, traicionadas, ahora mismo, Padre, para que haya perdón en sus corazones. Suelten en el nombre de Jesús todo recuerdo del pasado, todo aquello que las hace sufrir en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo bendigo a las mujeres que han sido heridas, Señor. Padre, también bendigo a los varones y a todos aquellos que en su juventud, en su niñez fueron heridos. Te declaro libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora mismo declaro libertad a través del perdón. Bendigo tu casa, bendigo tu mesa, bendigo tu hogar. Te declaro en libertad. Ahora mismo que venga a tu corazón el perdón, que venga a tu corazón aquellas cosas que debes de perdonar para ser libre. Padre, gracias te doy porque sé que tú has llevado esta palabra, Señor, a todo rincón para que los corazones que están escuchándola sean libres en el nombre de Jesús. Oh, te bendigo con paz. Ahora mismo se bota toda carga de tu vida y declaro que estás en paz con Dios y en paz con tus semejantes, y disfrutarás del perdón en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papito, por tu palabra. Gracias por permitirnos ser como tú y seguirte. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guía a cada uno de los que está escuchando. Guía a los Padres Santos para que puedan perdonar y que seamos perdonados y que nuestra oración no sea estorbada. Papito lindo, perdono a aquellos que me han ofendido.
Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro libertad sobre mi vida y la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis hijos. Gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Espero que hayas hecho esta oración conmigo. Gracias por tu sintonía. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar y nos vemos en una próxima. Bendiciones.